Of the international jury of 13 persons Somos representantes del jurado de 13 personas who will recommend at the end of June to the Commission which Spanish city to nominate European Capital of Culture 2016. Vamos a recomendar a finales de junio cuál de las ciudades de España se va a recomendar para... We that are Danuta Glondis from Poland, de Polonia, Jordi Pascual from Spain, and my name is Manfred Gaulhofer. I come from Austria and I'm the president of the jury. yo soy el presidente del jurado. The vice president of the jury, or the vice deputy chairman, Emilio Casinelli, is not here because he felt sick. Está enfermo y no está con nosotros hoy. This is our interpreter. He has been accompanying us the whole day, and she did a great job because this was very, very hard for you. So what I can say is that we've come here to listen and to have a look, to listen to all those people we were supposed to meet here, and to have a look behind the very nice lines of this bidding book, of the first and second one. Because we have to make an important decision at the end of the month of June, and we have to know what is really going on. What we can say. Hemos venido aquí para escuchar, para ver, para aprender y porque tenemos que tomar una decisión para finales de junio. Y lo que sí podemos decir nosotros es que what you can say is... Sorry? You said what we can say. Yeah, what we can say. What we can say. What we can say. But first of all, what we can say is that we really had the opportunity to talk with all the so-called stakeholders in the program, in the project. So we talked to artists, we talked to normal citizens, we talk to the political representatives, we talk to cultural operators, we talk to business people, so we had the opportunity to talk to everybody. Lo que sí podemos decir es que hemos tenido la oportunidad de hablar con todos los agentes implicados en este proyecto. Hemos podido hablar con artistas, con empresarios, con personas del mundo de la cultura, con políticos y con ciudadanos, y esto ha sido muy útil. And let's say that it was specifically interesting for us to get a clear view to what extent the very explicit proposal by the city of Segovia was supported by all those stakeholders. Y todo esto nos ha permitido entender y comprender de una manera muy explícita el grado de apoyo que hay detrás de todos los que están abogando por esta candidatura, de todo el apoyo ciudadano que hay. Because the explicit proposal of the city of Segovia is an unusual one. Porque la propuesta explícita de la ciudad de Segovia es una propuesta inusual. We are living in a world of growth, of speeding up things, and the city of Segovia is proposing a program of degrowth and of slowing down life and making people happy as the core of its program. Nosotros vivimos en un mundo donde cada vez las cosas van más deprisa y menos despacio, y aquí Segovia está proponiendo un proyecto que consta de crecimiento, de ir más despacio, de disfrutar y de ver las cosas de otra manera. And it's clear to us that at first sight, if you tell people in Segovia, if you tell 45,000 people, listen, we will make a program of degrowth and slowing down things, this is not appreciated by everybody. Y no todo el mundo puede apreciar esto de decir vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con ir más despacio y con decrecer. And what I can say tonight, after our talks with all those people, is that we are convinced that all those participating in the project
are fully behind those ideas. Lo que podemos decir ahora, después de haber pasado todo el día aquí, es que hemos visto que todos aquellos que están detrás del proyecto están absolutamente comprometidos y convencidos del mismo. And in order to make things easier for all of us, I will now ask Jordi to continue and give his opinion from the Spanish side of the delegation. Y ahora va a hablar Jordi para dar su punto de vista y la opinión del delegado español. Gracias, Manfred. Poca cosa más puedo añadir, solamente confirmar que hemos visto efectivamente pues, los espacios culturales de la ciudad. Hemos estado en la cárcel, hemos estado en la Casa de la Moneda, hemos estado en el Teatro Juan Bravo, en el Palacio de Quintanar, ahora en el Torreón de Lozoya. Hemos constatado los 4 programas, hemos visto a las personas que son los responsables, los creativos, los gestores de los 4 programas estructurantes de la candidatura de Segovia 2016 y hemos visto a mucha gente, a ciudadanos entusiasmados con el proyecto. Hemos visto a los agentes económicos, a los agentes culturales de la ciudad y pues hemos comprobado que la candidatura es muy seria, es muy solvente, es muy realista, es ambiciosa y estamos pues muy contentos de haber estado aquí tan solo unas horas, pero unas horas muy ricas y muy emocionantes. Okay, just to mention in the end that there was an observer of the European Commission with us today, Jacqueline Paco, over there, so she is a member of the delegation, of the international delegation. So, y quisiera mencionar que también está con nosotros hoy un miembro de una observadora de la Comisión Europea, Jacqueline Paco, y está aquí con nosotros, aquí detrás. So and now we are ready, of course, and prepared and happy to answer your questions if you should have any questions. Y ahora estamos preparados y listos y contentos de contestarles si tuvieran alguna pregunta. Me gustaría saber si el señor había estado ya con anterioridad en nuestra ciudad. If you had ever been in our city before. No, I haven't been here. Nunca. Danuta, no. Jordi, yes. Lamentablemente no. Gracias. Sí, por lo que sabemos, As far as we know, la oficina 2016 pretendía presentar Segovia como una pequeña gran ciudad europea as a small, large European city. y que fuera una presentación cercana en la que ustedes tuvieran contacto con los ciudadanos. Sí. Usted ha dicho que ha calificado la propuesta de inusual, me ha llamado la atención. Realmente ha visto una oferta muy diferente a la de otras ciudades. Yes, of course. Because, you know, as I said before, this is a proposal which clearly says we are not focusing on increasing things, on growing numbers, on speeding up things, but Segovia clearly says we are a small city, we want to stay small, and we would like to focus on what is here. And we are not interested in speeding up things. We would like to take account of the landscape around the city, of all the qualities of the city, but we wouldn't like to invest into large venues for large publishers, etc., etc. No, we would like to stay as we are, but let's say make the culture life more vivid, more interesting. That's all. Bueno, ha sido muy diferente la propuesta de Segovia porque no ha dicho la ciudad queremos crecer, queremos ir más deprisa, sino todo lo contrario. Lo que quiere hacer es mostrarse tal y como es, realzando determinados aspectos, pero no es una cuestión de ir más deprisa y de ir creciendo. When I was observing for many years the selection processes of European Capitals of Culture,
what is really striking and what struck me is that vast majority of the cities applying for the title wants to use it for urban regeneration, for urban development, economic development, treating culture instrumentally, treating culture as the means of earning money, of attracting investors. In Segovia, it's different. So this is what Manfred meant, probably, also saying that it is against this tendency of growing at a terrible speed, you know, of being prosperous and rich city at the expense of culture. What is interesting for us is that the community involvement here and cooperation with other artists from other cities is so harmonious that it's another component which I'd like to underline. I'm sorry, Bueno, just forgot no sé si voy a poder con todo, pero lo que nosotros hemos observado aquí es que aquí no se pretende utilizar la capitalidad cultural como una herramienta para obtener fondos, para crecer, ni nada por el estilo. Ni para regeneración urbana, ni desarrollo de la comunidad. Y estamos también muy impresionados por todo lo que se ha visto en cuanto a la implicación de artistas y la creatividad en la comunidad y la calidad de vida que vemos aquí. Sí, en fin, complementariamente. Segovia ha hecho un proyecto que responde a lo que es Segovia hoy y a lo que Segovia puede ser en el 2016. No es un proyecto estándar, es un proyecto inusual porque responde perfectamente a lo que Segovia es hoy, a lo que Segovia puede ser en el 2016. Segovia tiene un reto en el campo de las industrias creativas. Claramente, está expresado de manera explícita en el programa y hay un programa Convergentes que responde a esa necesidad. Segovia tiene una relación estrechísima con el paisaje. El campo está en la ciudad. Existe un programa que se llama Paisajes que responde a esta situación y que quiere desarrollarla y potenciarla en los próximos años hasta llegar al 2016. Estos dos son dos ejemplos. En fin, ponen de manifiesto que el programa está bien elaborado. Responde a lo que es Segovia hoy, a lo que Segovia quiere ser en el 2016. Y podríamos poner muchos otros ejemplos, pero solamente son dos. El resto de capitales que han visitado ustedes, ciudades, los veían y las conocían. Lo que se han estado ustedes en Cientos, ¿era su primera visita o no? Well, I have to admit that as an international member of the jury, I haven't been to Zaragoza before, I have been to San Sebastian before, I haven't been to Burgos before, nor to Segovia, nor to Córdoba, nor to Las Palmas. I was only to Córdoba. Solo he estado en Córdoba y él solo había estado en San Sebastián. But you know, the thing is, one can say that the Commission is doing that on purpose. The Commission is always composing a jury for the selection of a future European capital of culture of 7 international experts and 6 national experts. And we are closely cooperating, so it is important for us, the international experts, they don't know the cities a priori, you know. May have been that we have been there, but it's not a condition, not at all, because we are relying on the information, on the expertise, on the knowledge of our national partners in the jury. So this is on purpose, this mixture. Bueno, la Comisión Europea lo que hace siempre es formar
un jurado compuesto de 6 expertos 6 nacionales y 7 expertos internacionales. Y esto lo hace siempre de forma intencionada y, por tanto, no es imprescindible ni necesario que nosotros, los internacionales, tengamos conocimientos de las ciudades, porque para eso están los delegados nacionales. But sometimes we quarrel. But sometimes you... Quarrel with the nationalities. a veces discutimos con los nacionales. No puede ser de otra manera porque cada uno tiene su trayectoria y su campo de conocimiento. Por mi parte, yo conocía Zaragoza, conocía San Sebastián, conocía muy poquito Burgos, no había estado nunca en Segovia y conozco Córdoba, pero no conozco las Palmas de Gran Canaria, pero sí conozco, y voy a insistir en esto, el gran esfuerzo de compromiso por la cultura que este ayuntamiento ha realizado en los últimos años. Los festivales, voy a mencionar solamente 2, pero hay muchos más. Mundi y el Hey son conocidos en toda España, son proyectos de éxito en toda España. Y aprovecho también para constatar un elemento importante en cualquier candidatura, que es el consenso de las fuerzas políticas que están representadas en el ayuntamiento. Y aquí esto también lo hemos podido constatar en una reunión pues esta mañana con el actual equipo de gobierno y con las 3 fuerzas que están ahora representadas, estarán a partir del 11 de junio representadas en el ayuntamiento, que también es un punto a destacar. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Han hablado ustedes muy bien del programa, les ha gustado el programa, lo consideran serio, solvente, realista, también emocionante, pero a mí me gustaría que destacaran ese elemento singular que conforma la propia idiosincrasia, ¿no?, de Segovia, como elemento diferenciado con respecto a otras ciudades. Quizá el cinturón verde que se mete en la propia ciudad, bueno, ustedes, los que han venido, los que han visitado, lo que me gustaría es que dijeran cuál es ese elemento singular, característico, que no forma parte propiamente del programa a desarrollar, sino de lo que Segovia tiene. Yeah, I think, can we add anything new, if I understood well? Yeah, this was for to you, question to you. No, but I would say, if I understood well, we said what the core issues are. Yeah. She would like to know the differentiating characteristic of Segovia, not exactly the program, yeah, but say the essence. Es una pregunta muy difícil. If I got the question right, I would say, I wouldn't like to compare Segovia to the other cities, but let's say that of course there's a difference between Segovia and other cities, which is a size and which is its location as a small city close to larger cities, which is, as you know, also part of the program that Segovia would like to try to create a network of similar cities, small cities in the inner part of a country close to larger cities, which is a nice or an interesting idea. But I would say this is something specific to Segovia, but I wouldn't like to elaborate other differences to other candidate cities here. Lo que puedo decir, no me gustaría comparar Segovia con otros candidatos, pero puedo decir que Segovia tiene algo único, que es que quiere llevar su proyecto a otros pueblos dentro de la zona, y esto es algo muy único que no hemos visto en otros candidatos. Me gustaría saber también en la decisión qué peso específico tiene la posición geoestratégica de nuestra ciudad dentro del territorio nacional. None. Well, let's say the situation, the location of the city as a small city close to a large one is part of the program. La ubicación de la It's an idea ciudad. which is interesting for us.
but the location as such, whether it's be the north or in the south or the west or in the east, doesn't play any role for us. No tiene que ver con nosotros si está en el centro, el norte, el este, el sur, pero el hecho de que está cerca de una ciudad grande, pues para todos los casos es importante, ¿no? No, it doesn't play any role. No es importante. Pero vemos que es una ciudad que promueve la creación, el arte, el proyecto lo impulsa toda la ciudad, todas las fuerzas políticas. Es un proyecto integrado europeo. Eso sin duda sí que tendrá peso, ¿no?, a la hora de decidir. Sorry? I didn't get it. Was it? The European aspect of programs has to be present in every application. So if a city produces an application in which there is no European connection or no European dimension, it just doesn't fit the criteria. So the European links have to be present. This is what we are here for, the European jury, the international jury. We have to secure and safeguard that the European dimension is present in the application. Esta dimensión europea, la conexión con Europa tiene que estar presente en cualquier candidatura. Eso es algo que estamos aquí para asegurar nosotros, y si no existiera una conexión de este tipo, pues no podría ser un candidato válido. And now, ladies and gentlemen, as the president of the jury, I have to say, we are not the masters of our time here. We are driven. We have been driven the whole day, and I got signs from over there that we have to move. So please don't mind, but we have to close this press conference because we have to go to see other people. We are sorry. Okay. Okay? Thank you very much. Que no somos los maestros de nuestro tiempo y nuestra agenda y sentimos mucho, pero